segunda parte. Vamos a tratar de terminar en esta oportunidad. Le damos la bienvenida a todos los que están presentes en esta reunión pública de la Iglesia Presbiteriana Reformada Histórica Libre. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Estamos hablando sobre el diseño del hombre. Dios crea al hombre, pero también diseña al hombre, ¿no? Y en el diseño Dios pone su sello, ¿no?, al hombre. Y por esa razón el hombre le pertenece por creación y por diseño. Por eso que Dios demanda del hombre obediencia, por eso que Dios demanda del hombre sometimiento, por eso que demanda del hombre que le adore, que lo honre, le obedezca, le glorifique. Porque el hombre le pertenece por creación, ¿no es cierto? Y por decreto, porque Dios decretó en la eternidad la creación del hombre. Él dijo, hagamos al hombre. Es un decreto que fue en donde participó el Consejo Divino, el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Entonces ahí tenemos un decreto por el Consejo Divino. Y también se definió en esa oportunidad de qué manera o de qué forma o qué forma iba a tener este hombre que iban a crear. Hay una gran diferencia entre la creación superior, que es el hombre, y la baja creación. Hay algunos, y es un dicho que se menciona frecuentemente entre nosotros, y que dice de la siguiente manera, de que el hombre es parte del reino animal. ¿No? ¿Lo han escuchado eso? El hombre es parte del reino animal. Y es un error, porque la Escritura deja bien claro que el hombre es la corona de la creación de Dios. El hombre está por sobre la baja creación, es decir, por sobre las aves, los animales, ya sea terrestres, acuáticos o aves que vuelan. El hombre está por sobre eso. Dios lo puso como cabeza, ¿no es cierto?, como gobernante de la creación. Y por esa razón el hombre es la imagen de Dios, porque tiene características, ¿no es cierto?, tiene atributos comunicables que Dios puso en el hombre al momento de crearlo, de diseñarlo y de formarlo. Estuvimos hablando de que los reformadores rechazan la diferencia que hay entre la palabra imagen y semejanza, ¿no es cierto? Cuando leemos la Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Los reformadores rechazan la idea de que esas dos palabras, imagen y semejanza, que tengan significados diferentes o distintos. Ellos rechazan eso. Ellos dicen que se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a la misma idea. En cambio, Lutero, la iglesia luterana o los que profesan la teología luterana, ellos creen que la imagen del hombre, por ejemplo, se perdió cuando el hombre cayó en pecado. En cambio que la teología reformada calvinista dice que hay una parte de la imagen del hombre que no se perdió cuando el hombre cayó de la gracia de Dios. Por ejemplo, Lutero no reconoció la imagen de Dios en ninguno de los dones naturales. Estuvimos viendo de que
La imagen de Dios se divide, yo descubrí que se divide la presentación. Hay tres aspectos de la imagen de Dios. Tenemos los dones naturales, tenemos las características espirituales y hay otros elementos que aparecen en la imagen de Dios en el hombre. Por ejemplo, en los dones naturales están la voluntad, está el pensamiento y la parte emocional del hombre. Esos son los dones naturales. Esos dones no se perdieron en la caída del hombre. Quedaron viciados por el pecado, pero no se perdieron. Si se hubieran perdido, obviamente no podríamos pensar, obviamente no podríamos emocionarnos y obviamente no podríamos tomar decisiones. Pero hay otra parte que se perdió, que es las características espirituales. Y estuvimos viendo que las características espirituales, la justicia original, era parte de la imagen de Dios, pertenecía a la verdadera naturaleza del hombre en su condición original. Y las características especiales están compuestas por tres elementos constituyentes. La justicia original, que es la que se perdió en la caída, se constituye de tres elementos. La justicia, el hombre era justo antes de la caída, y curiosamente esta justicia o este aspecto de la imagen de Dios en el hombre pertenece a un atributo de Dios, que es el atributo moral. Y que decíamos en el encuentro pasado, que ese atributo moral es un atributo comunicable. Es decir, que Dios comunicó este atributo en el hombre. ¿No es cierto? Originalmente, antes de la caída, el hombre era justo. ¿No es cierto? No había maldad en él. No había pecado en él. Era justo. Y este atributo pertenece a Dios. Por eso que decimos que el hombre es la imagen, fue creado a la imagen de Dios. Porque hay características de Dios que fueron comunicadas al momento de que el hombre fue creado y fue formado. El otro elemento de la justicia original que se pierde en la caída, que ya no está, y por eso que hablamos de perversión en el hombre, o depravación total. El otro elemento es la santidad. También es un atributo moral que pertenece a Dios. Es un atributo comunicable, ¿no es cierto? Que pertenece al atributo moral. También es un atributo que pertenece a Dios y que Dios, al momento de decretar la creación del hombre y al momento de crear al hombre y al momento de diseñar al hombre, comunica este atributo al hombre. El hombre era santo, era justo, santo y bueno. ¿Ya? El otro elemento es el verdadero conocimiento. Es un atributo intelectual de Dios. También es un atributo comunicable. Porque hay atributos que solo le pertenecen a Dios. Por eso que hay atributos que no son comunicables y hay atributos que son comunicables. También tenía el verdadero conocimiento. Pertenece a los atributos intelectuales que pertenece a Dios. Es decir, que el hombre sabía todo lo que necesitaba saber al momento de ser probado. Al hombre no lo pillaron de sorpresa. El hombre cayó en pecado porque él decidió, ¿no es cierto?, caer en pecado. Eso tiene que quedar muy claro. Aquí el hombre en el huerto del Edén no fue víctima de las circunstancias. ¿Ah? El hombre no pudo, Adán no puede decir es que me pillaron volando abajo. Adán sabía, de hecho hoy descubrí algo bien interesante que yo voy a compartir más adelante con ustedes en relación a este asunto. Entonces ahí tenemos las características espirituales,
justicia, santidad y verdadero conocimiento. Eso se perdió. El hombre natural, sin Cristo, no tiene esa justicia original. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se recupera esa parte que es parte de la imagen de Dios en el hombre? Cristo, al morir en la cruz, recupera esa justicia original y la vuelve a imputar al creyente. Por eso que la cruz tiene sentido, pero tiene sentido cuando nosotros entendemos todo el contexto de la creación del hombre, ¿no? Y del diseño y de la creación y el propósito de Dios con el hombre. Los dones naturales, los que no se perdieron, también se le llama la esencia natural del hombre. Es la esencia natural del hombre. Es el ser del hombre. Y estos son los tres elementos que pertenecen al hombre como tal. Estos elementos no se perdieron en la caída. ¿Ya? Lo habíamos dicho, que tiene el intelecto, tiene una capacidad intelectual tremenda, el hombre. Podemos ver todos los avances tecnológicos y todas las cosas que se han inventado, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver el poder intelectual que Dios también comunicó al hombre. Entonces, por esa razón, nos da lugar a decir que el hombre es un animal. Estamos ofendiendo, ¿no es cierto?, el concepto bíblico de hombre. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre los seres racionales, como nosotros, y los seres irracionales. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a las palabras también, porque estamos ofendiendo al Creador, ¿no? El hombre tiene un poder, una capacidad intelectual tremenda. También el hombre tiene voluntad moral. ¿Ya? Ahora, estos dones naturales que yo estoy nombrando fueron viciados por el pecado. Están corrompidos. ¿Ya? Pero el hombre, a pesar de eso, de que está caído de la gracia de Dios y está en pecado, tiene un intelecto que está contaminado, obviamente. Por eso que vemos gente que piensa tantas aberraciones, que decimos, pero ¿cómo puede ser que estos hombres piensen tantas aberraciones o inventen tantas aberraciones? También el hombre tiene la voluntad, la libertad moral, el hombre tiene la capacidad de decidir, en cierto sentido, ¿no? Hoy me voy a poner una camisa verde, o hoy día voy a comer lentejas. Tiene la capacidad de elegir, ¿no es cierto? El hombre sabe qué es bueno y qué es malo, ¿no? A pesar de que este aspecto de la imagen de Dios en el hombre está viciada y está contaminada por el pecado. Y el otro elemento, que son las emociones del hombre, el afecto natural, ¿no es cierto? También fue contaminado, ¿no? Pero no por eso el hombre es tan depravado como debiera ser. O sea, hay virtudes en el hombre que son muchas veces son admirables, ¿no? Cuando alguien da la vida por otro. Por ejemplo, el carabinero que dio la vida, ¿no es cierto?, y murió intentando salvar a estos pequeños que se estaban ahogando, ¿no es cierto? Vemos la gracia de Dios ahí, un poco, más que un poco, empañada, viciada, contaminada por el pecado. Pero están estos dones naturales en el hombre que quedaron en el hombre cuando el hombre fue echado del Edén. Para hacer un resumen. Hay otros elementos que forman parte de la imagen de Dios. Yo estoy tratando de agruparlos un poco para poder entender, tener ideas ordenadas en nuestra cabeza. Entonces tenemos los dones naturales, que es parte de la imagen de Dios, ¿no es cierto?, que
misericordioso y cuán amoroso es Dios, ¿no? Que quiso plasmar al momento de diseñar al hombre, al momento de crear al hombre, la imagen y semejanza de él. Una de las traducciones de la palabra imagen o semejanza en hebreo quiere decir que somos la sombra de Dios, en algún sentido. No somos Dios, somos la sombra de Dios. Alguien dijo que la única cosa real en el mundo es Dios. El resto, el hombre es una ilusión, ¿no? Y también es una definición de la palabra imagen o semejanza. Somos una ilusión de Dios. Somos la sombra de Dios. No somos Dios. No somos Dios. Porque si fuéramos Dios, entonces tendríamos algunos atributos no comunicables que solo pertenecen a Dios. Y no lo tenemos. ¿Ya? La inmortalidad, por ejemplo. La inmortalidad. Antes de la caída, el hombre era inmortal. No iba a morir. Se tenía que desarrollar. No estaba en la mente de Dios el que el hombre muriera. ¿Ya? La inmortalidad. Es un don que el hombre recibe de Dios. Hablando de la muerte física, de la separación del alma del cuerpo. No se olviden que la palabra muerte, en esencia, quiere decir separación. Y hay una muerte física, hay una muerte espiritual y hay una muerte legal. Son 3 muertes que hay. Estamos en la segunda muerte, nos falta una. Y esa es la final. Hemos sido, bueno, todos vamos a morir. Todos fuimos condenados a morir por la desobediencia de Adán. Y todos vamos a correr la misma suerte. En algún momento todos vamos a partir del escenario de esta vida. La segunda muerte, para algunos, es la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios. Hay muchas personas que no tienen una relación y una comunión con Dios. Ellos están muertos espiritualmente, separados de Dios. Ahora, podemos arreglar, o Dios ha arreglado parte del problema de la muerte, gran parte del problema, enviando a Cristo a morir en la cruz, ¿no es cierto? Ahí hay una solución legal para el problema de rebelión del hombre con Dios. Si el hombre, ¿no es cierto?, en un sentido, quiere volver a tener comunión con Dios, bueno, tiene que correr a la cruz, porque en la cruz fue la solución al problema de separación. Es la única forma, ¿no es cierto?, legal de que alguien muriera en mi lugar. Eso se llama sustitución, ¿no es cierto?, eso se llama redención, y hay otros términos también que están relacionados con la cruz. La inmortalidad, el otro elemento de la imagen de Dios en el hombre. Otro elemento es la espiritualidad. El elemento de la espiritualidad de Dios expresada en el hombre es un atributo comunicable, porque Dios es espíritu. Hay un pasaje en Juan dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, para poder tener comunión con Dios y entrar en una relación con Dios, debe haber un aspecto espiritual en nosotros. ¿Ya? Y esa parte también se perdió, ¿no? Está muy ligada a las características espirituales. El hombre perdió la inmortalidad, perdió la espiritualidad. Y el otro, el dominio del hombre. Hay algunos teólogos que dicen que el dominio o la facultad que Dios le dio al hombre para gobernar este mundo y ser la corona de la creación, para ser el Señor de la creación, ¿no es cierto? Hay algunos teólogos que dicen que solamente fue un oficio de parte de Dios hacia el hombre. Pero hay otros teólogos que dicen que no, que el dominio que Dios le otorga, la facultad de gobernar al hombre, fue parte de la imagen de Dios en el hombre. Porque Dios es creador, es gobernador y es sustentador. Entonces, si Él es gobernador, también transfirió algo de su autoridad a Adán.
¿no es cierto? Una autoridad legal. El hombre era la corona de la creación y se tenía que enseñorear, dice la Escritura, ¿no? Entonces es parte también de la imagen de Dios en el hombre, que también la perdió, ¿no? El hombre perdió estas tres cosas también. Entonces, resumiendo, hay tres aspectos en la imagen de Dios: los dones naturales, las características espirituales, la inmortalidad, la espiritualidad y el dominio del hombre se perdieron. ¿Ya? Lamentablemente. Esa es la mala noticia. Vamos a avanzar un poco con la espiritualidad del hombre, porque estuvimos viendo los otros anteriores. La Biblia dice que Dios es espíritu, y Juan 4:24 dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La única forma de que el hombre pueda volver a tener comunión con Dios es que estas dones o cualidades vuelvan a ser restituidas en el hombre, porque se perdieron, ¿no? Se perdieron con la caída. Y es natural esperar que el elemento de la espiritualidad también tenga expresión en el hombre como imagen de Dios. Y también lo encontramos en el relato de la creación del hombre. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Lo que estaba transmitiendo era el espíritu al hombre. El Espíritu Santo en el hombre. Y fue, sin ese soplo, o sea, sin esa transmisión del espíritu, el hombre no iba a tener vida, ¿no? Iba a ser un cuerpo inerte. Pero dice, cuando Dios sopla, entonces el hombre se convierte en un ser viviente. Por eso es que cuando el hombre muere, hay una separación: cuerpo, alma. El cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fuiste tomado, y esa fue la condenación. Esa fue ¿cómo se le llama en la jerga? ¿La condena? Fue la condena del hombre. Volver al polvo. Es decir que no era la intención de Dios de que el hombre volviera al polvo, sino que fuera inmortal. Siguiendo con el hilo de la conversación, en relación con esto puede surgir la pregunta con respecto a que si el cuerpo del hombre constituye también una parte de la imagen. Y no parece sino que la pregunta tiene que contestarse en un sentido afirmativo. La Biblia dice que no solamente el alma del hombre fue creado a imagen de Dios, sino que el alma viviente no está completo si no está en el cuerpo. Entonces también el cuerpo forma parte del diseño y de la imagen de Dios en el hombre. ¿Ya? Por eso es que hay tantos mandamientos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, de guardar nuestro cuerpo. Entonces ahora tiene sentido esos pasajes. Cuando nosotros entendemos esta verdad, tiene sentido, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Pablo, casi en todas sus cartas, ¿no es cierto?, demanda a los creyentes a conservarnos puros, a guardar el cuerpo porque es templo del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos con la espiritualidad del hombre. El alma, esta unidad con el cuerpo, está unida con el cuerpo. El alma está unida con el cuerpo y adaptada a este. Es interesante cuando uno estudia la parte inmaterial del hombre. Uno logra entender un montón de cosas. La psicología, que estudia esta parte inmaterial del hombre, no ha logrado
llegar tan profundamente como la teología. Eso es lo bueno de la teología, porque nos permite llegar más allá de lo que la psicología ha podido llegar, ¿no? Y la psicología de repente no tiene respuestas, pero la Biblia sí tiene respuestas. Hoy día estaba haciendo un análisis bien interesante que me motiva a mí, ¿no? Y eso me ayuda un poco a entender más a Dios, ¿no? Porque la idea es que nuestra relación con Dios sea mejor cada día. Entonces, cuando uno estudia la Escritura, hay más luz en relación a esto. En vista de esto, podemos hablar del hombre como un ser espiritual y también en ese sentido, imagen de Dios. En relación con esto puede surgir la pregunta respecto a que si el cuerpo del hombre constituye también una parte de la imagen. ¿No es cierto? Ya lo habíamos hablado. Porque la Biblia dice que el hombre no solamente, el alma del hombre fue creado a la imagen de Dios, y el hombre, alma viviente, no está completo si no tiene el cuerpo. Por ejemplo, en Génesis 2:7, sopló en la nariz del hombre el aliento de vida. La palabra, la frase aliento de vida en ese pasaje, en el hebreo, en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, dice que es el principio de la vida del hombre. El principio de la vida del hombre sale de la boca de Dios, es decir, su espíritu. Exhaló su espíritu para que el hombre pueda llegar a ser un ser viviente. ¿Ya? No es con electroshock. El aliento de vida fue el Espíritu Santo. Y algunos lo estuvieron leyendo en la confesión de fe de Westminster, los que están estudiando la confesión. El otro día Marcelo me comentaba algo bien interesante que yo lo estuve buscando el otro día. Me pareció bien interesante lo que Alexander Hosch dice en cuanto a la caída del hombre, ¿no? Que dice que respira su espíritu, ¿no es cierto? Y lo deja a la merced, ¿no es cierto? Lo entrega al que le está esperando allá afuera, al príncipe de la potestad del aire, lo entrega. Y el alma viviente es el mero ser del hombre. O sea, sin el alma, el hombre deja de ser. ¿No es cierto? Deja de ser. Porque la Escritura dice que el cuerpo vuelve al polvo, ¿no es cierto? Y el alma vuelve a Dios, quien lo dio. Así dice la Escritura. Es decir, no hay escapatoria. No hay purgatorio. Vamos directamente a encontrarnos con el Creador. Tengamos o no las cuentas claras con el Creador, partimos para él. Muy bien, esa es la parte espiritual. Estamos analizando el diseño del hombre. Estamos viendo de que el hombre, ¿no es cierto?, están los dones naturales, están las características espirituales, y hay otros elementos, ¿no es cierto?, que componen la imagen de Dios cuando hablamos de las características espirituales y de los dones naturales también. También hay una parte espiritual que la explicamos, sin la cual no podríamos relacionarnos con Dios, ¿no es cierto?, porque Dios es espíritu. Y la forma de adorar a Dios es a través de nuestro espíritu. Y por eso es que Él puso su espíritu en nosotros. ¿No es cierto? Es lo mismo que yo tenga un teléfono, ¿no es cierto?, con un teléfono de última generación y no tengo chip. No puedo conectarme con la compañía y no puedo comunicarme con otros individuos. Entonces, le sacan el chip. Y el teléfono, claro, espectacular, tiene de todo, pero sin el chip no sirve. Está muerto. ¿No es cierto? Entonces el chip es como el Espíritu Santo que Dios puso ahí para que nosotros pudiéramos tener una buena red. Y eso se perdió. Por eso que el hombre está muerto. Claro, tú lo prendes el teléfono y a lo mejor las aplicaciones que están ahí sin el chip van a funcionar. Pero está muerto. No sirve. ¿Ya?
en cuanto a la espiritualidad. La inmortalidad, ya estuvimos viendo un poco algo de la inmortalidad. La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad. Él no va a morir nunca. 1 Timoteo 16, 16. No sé si alguien lo puede leer. Mientras lo buscan, el hombre fue creado inmortal. Fue, tiempo pasado, como parte de la imagen de Dios. Ahora, hay tres elementos que nos ayudan a entender un poco la inmortalidad del hombre. Pongan atención en estos tres elementos. Su alma estaba dotada con una existencia interminable. Tenía una existencia interminable el alma del hombre al momento de ser creado. Y Adán se farrió esta tremenda posibilidad. Qué tremendo hubiera sido vivir eternamente y para siempre. Dios no tiene problema de sobrepoblación. Es el hombre que tiene problema de sobrepoblación. Entonces, el alma del hombre fue dotada con una existencia interminable. Es como tener un teléfono, ¿no es cierto?, con una batería interminable, eterna. No tenéis que andar enchufando y preocupando si se te descargó, estás llamando y se cortó porque la batería se terminó. No llevaba en sí mismo la semilla de la muerte física. La muerte física del hombre fue el veredicto, fue la condena del hombre por la desobediencia. Así que vayan aplaudiendo a Adán con su compañera Eva. No llevaba en sí mismo la semilla de la muerte física. Tercero, no estuvo sujeto a la ley de la muerte. Es decir, que había una ley. Este hombre quebrantó esa ley. Y todo aquel que quebranta la ley, ¿no es cierto?, obviamente que hay un castigo. ¿No es cierto? Entonces aquí están los tres elementos de la inmortalidad, que es bien interesante. Por eso que el hombre era inmortal. Su alma estaba dotada con una existencia interminable. No llevaba la semilla de la muerte física y no estaba sujeto a la ley de la muerte. Muy bien, vamos al dominio del hombre. Vamos al dominio del hombre. Aunque hay algunas cosas Primera Timoteo 6:16, yo lo había dicho. Dice, el único que tiene inmortalidad, eso lo dice la Escritura, la Biblia, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso dice 1 Timoteo 6:16. Para afirmar un poco lo que estaba diciendo. La inmortalidad del hombre, y termino con esto, el punto de la inmortalidad. La inmortalidad del hombre es un don que recibe de Dios. ¿Se dan cuenta que fue un regalo de Dios? Dios compartió algo de su inmortalidad, de un atributo en el hombre. ¿Y qué hizo Adán con el regalo? Es como los niños demasiado mimosos, ¿no es cierto?, que quieren recibir lo que ellos quieren recibir y no lo que los papás le quieren dar. Parece que Adán se creyó demasiado mimoso con Dios. Dijo, bueno, yo soy el primero y seguramente tengo alguna regalía. Me voy a farrear. Total, él es amor. Y hay un concepto equivocado sobre el amor de Dios. ¿Ya?
Pero Dios, como Dios no tiene nietos, tiene hijos, entonces aplicó su ley. Porque Dios es creador, es juez y redentor. No nos olvidemos nunca de eso. Dios es creador, es juez y es redentor. Te creó, te puede condenar o te puede salvar. No hay más opciones. ¿Ya? Es como cuando uno va al cuerpo. O sea, ¿para qué va a hablar con el juez si el juez no te va a pescar? ¿Sí? Ya está todo determinado. La ley dice esto y el tipo se va a ajustar a lo que la ley. Oiga, señor, ¿me puede hacer una rebajita? La coima. Pero yo supongo que los jueces no piden coima. Pero por regla general, ¿no es cierto? Los jueces se ajustan a derecho, determinan, ¿no es cierto? Y condenan, ¿no es cierto? A cárcel, plata, no sé. Pero Dios es creador, Dios es juez y redentor. Por esa razón el hombre le debe honra, gloria y honor. Aquí no es un tema de religión. Es que yo no quiero nada con la religión. No, es que no es un tema de religión. Aquí el hombre tiene un problema legal con Dios que tiene que arreglar. Ahora, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, está dando todos los medios de gracia para que el hombre pueda, antes de partir del escenario de esta vida, arreglar sus cuentas pendientes con Dios. ¿No? Vamos a hablar del dominio del hombre, que es una sola presentación. El dominio otorgado por Dios al hombre es señal de la gloria de Dios y el honor con que el hombre fue coronado. Hay un pasaje que dice, que lo estuvimos viendo tiempo atrás, dice: ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo has coronado de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Más encima, Dios lo coronó de gloria y de honra. Entonces, cuando uno logra entender qué es lo que hay detrás de la creación del hombre, hablando del diseño del hombre, vamos a hablar de los propósitos que Dios tuvo al crear al hombre también, entonces uno se da cuenta de que la gente condena a Dios diciendo: ¿y dónde está Dios cuando pasa todo esto? Es el hombre el que toma la decisión. Porque el hombre sigue teniendo la facultad en cierta medida de tomar su propia decisión. Es el hombre el que se huye de Dios, que se aleja de Dios. Dios siempre ha buscado al hombre. No así con el hombre. El hombre nunca busca a Dios. Es Dios quien se encuentra con el hombre. Porque el hombre está incapacitado de volver de regreso a casa. El hombre tiene que regresar a casa. Hay un padre amante esperándolo. Cuando el hijo se va de la casa, los padres siempre están esperando al hijo ahí. En algún momento va a llegar. Es como la parábola, ¿no es cierto?, del hijo pródigo. El hombre tiene que regresar a casa. Están todas las posibilidades, todos los canales de comunicación abiertos, están todos los medios de gracia. Y más encima Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para arreglar el lío de Adán. Es el sentido de la cruz. Cristo vino a arreglar el lío de Adán. La mala decisión que Adán tomó. Entonces por eso es necesario conectar estas cosas. O sea que cuando uno comparte el Evangelio con la gente queda, no. Y le hablamos del infierno, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con el infierno? ¿Por qué yo voy a ir al infierno si soy bueno, buen vecino, buen empleado, no robo a nadie, no miento? Pero son méritos personales, ¿no es cierto?
como dice Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que tengamos está tan contaminado por el pecado que para Dios es un trapo de inmundicia. Huele mal. Tu justicia huele mal. No es agradable. Muy bien, terminamos el diseño del hombre. Vamos a hacer un repaso. Entonces, dentro del diseño, cuando Dios piensa en el hombre, en crear al hombre, Él comparte su gloria, vamos. Una minúscula parte de su gloria, porque Dios es mucho más glorioso que el hombre, ¿no? De hecho, ver al hombre con su cuerpo tan complejo, con una mente tan compleja, ni aún los estudiosos de esta materia logran dimensionar lo grandioso que es el cuerpo humano. Hay algunos médicos que no tienen explicación, no tienen remedio, no tienen diagnóstico, dicen aquí solamente un milagro, porque no entendemos, no sabemos, esto escapa a nosotros. Entonces te das cuenta que detrás del hombre hay un diseñador, y ese diseñador es Dios, y eso es lo que al hombre le cuesta reconocer, que Dios es el diseñador. Entonces cuando Dios piensa en el hombre, piensa en todos estos detalles, ¿no? Que, bueno, le voy a poner dones naturales, le voy a dar la posibilidad de pensar, de actuar, de sentir, ¿no es cierto? Y bueno, le voy a agregar también justicia, le voy a agregar santidad, le voy a agregar él va a conocer todo. Y ahí se explica un poco por qué, bueno, y de dónde Adán sacó todos los nombres de los animales, y Adán le puso el nombre a todos los animales. Y a lo mejor ni conocemos todos los animales que hay en el mundo. Hay especies tan raras, pero era tan inteligente, que esa inteligencia sabía todo. Si Adán sabía, él conoció la historia de la caída de Satanás. Él conocía la historia. Él sabía y estaba con un aviso con antelación que Satanás iba a visitar el huerto. De hecho, Satanás estuvo en el huerto antes de la creación de Adán. Él conocía el huerto. Y él lo vamos a explicar, hay una explicación bien espectacular sobre eso. Entonces también tenemos los dones de inmortalidad. Qué grandioso el Señor. Dijo, bueno, no quiero que mueran, quiero que vivan conmigo y tengan comunión. Les voy a armar un jardín hermoso, espectacular. No necesitan nada, no necesitan mirar para el jardín de al lado, porque usted tiene su propio jardín. ¿No es cierto? Estaba todo. Les voy a dar inmortalidad, les voy a dar espiritualidad para que nos relacionemos, les voy a dar también el derecho a gobernar conmigo. Voy a compartir mi gloria y mi honor. Van a gobernar conmigo. Ese es Dios, ese es el Dios espectacular que la gente debería y tendría que conocer. Con estas explicaciones dan ganas de decir, bueno, yo quiero conocer a ese Dios tan espectacular, tan maravilloso. No, pero hablamos de ese Dios que envía al infierno, ¿no? Y que se van a chicharrar ahí, y que van a quemarse. Entonces, hablamos de la justicia de Dios, está bien, es perfecto, pero Dios tiene mucho más atributos también. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos con alguien de alguien, siempre hablamos pestes de ese tipo. Pero a lo mejor hay algo bueno en ese tipo que desconocemos y que a lo mejor cambiaría nuestra forma de verlo y de relacionarnos con él si conociéramos esa parte que no ha sido revelada. Entonces, lo mismo pasaba con Dios. Muy bien, terminamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder comprender estas verdades maravillosas que nos ayudan a tener una imagen más real de ti, Señor. Y que nos motiva, nos inquieta